Iniciamos esta presentación desde la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador UPEL, el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, desde la Subdirección de Investigación y Posgrados de su programa de doctorado en educación. Esta temática que se va a abordar a la continuación se titula La arqueología como método del autor Michael Foucault. Los representantes de esta socialización es la compañera Anay Moya Ariza, Carlos Saber y quien les habla, Juan Carlos Ramírez. Nuestra facilitadora de la asignatura Pensamiento Complejo del docente investigador, la doctora Janine Peñalosa. Entonces, la arqueología como método del autor Michael Foucault, vamos a darle a continuación las siguientes temáticas que corresponden, en este caso, al saber episteme, al método arqueológico, seguidamente con las relaciones entre ciencia y saber, luego de la historia de las ideas a la historia del discurso. Y por último, los obstáculos para una arqueología del saber. Entonces, en este caso, vamos a dar a continuación, dando a conocer sobre la arqueología del saber. Primeramente, se dice que es uno de los libros del autor, del filósofo francés Michael Foucault, quien ha publicado desde 1969 aquel tratado metodológico que en su tiempo dio a conocer sobre la arqueología, que es lo que también significa el método arqueológico, un método analítico que determina un estado utilizado de forma implícita en sus trabajos anteriores. ¿Qué quiere decir? De entre ellos está el concepto del saber, que precisamente el autor expresa que es el pensamiento implícito en la sociedad, el cual tiene la configuración a partir de una determinada regla de formación y transformación. Gracias a esto, puede provocar como resultado una práctica y una teoría hacia la ciencia y asimismo, ¿por qué no?, una definición. Antes de esto, se definen las siguientes características del saber. Para el autor Foucault, el saber de una época se hallaba ante un determinado conjunto de los diferentes aspectos enunciados hacia unas posibles acciones. Dentro de ellas se encontraban lo visible y lo visible, que estaban determinados entre tiempo y espacio. Así, de darle a conocer como un interjuego de diferentes reglas que determinaban que surgían y otros no. Para Foucault, siempre existía primeramente una crítica bastante profunda. El saber no se identificaba con el conjunto de conocimientos científicos y filosóficos dado a su época. También el saber estaba implícito dentro de su misma sociedad que la conformaban, ya que esa sociedad dio a conocer también como resultado el saber arqueológico, que determinaba un profundo método de análisis y, por supuesto, la historia. Para Foucault, articular las diferentes definiciones de la arqueología del saber, pretendió también relacionarlo con el psicoanálisis, ya que trataba de definir las diferentes posiciones del sujeto que podían implicar
los resultados que nos hacían unos fueron de alguna manera considerados como desde los diferentes referentes subjetivos, trascendentes o de alguna manera empírica. Existe precisamente en este caso el método arqueológico, que en su definición dice que es la comprensión conceptual de la arqueología como cuestionamiento del saber. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente se articula de modo inseparable con la arqueología del método. Para profundizar un poco más, la noción arqueología se caracteriza bien por el método que focalizan para aclarar las diferentes articulaciones del saber, las diferentes articulaciones también de cómo se designan las diferentes definiciones desde el aspecto epistemológico. Para finalizar, la arqueología también se define para medir la capacidad de los diferentes aspectos descriptivos del análisis arqueológico del autor Foucault. Marca también 4 principios fundamentales de la arqueología que pretende definir los diferentes discursos, en tanto lo que se practica como también lo que se obedecen a las diferentes reglas. En este caso, el discurso no se trata como un documento. ¿Cuáles son esos discursos? Primeramente, la arqueología se dirige al discurso en un volumen propio y en un título según dado de diferentes momentos. La arqueología también se define como los diferentes discursos en sus especialidades, ¿sí? Que también ayuda a buscar o a mostrar lo que se determina en juego, las diferentes reglas que ponen en obra a las diferentes aspectos irreductibles desde cualquier otro ámbito, pero que de alguna manera los sigue a lo largo de sus aristas exteriores para subrayarlo de una mejor manera. ¿Qué quiere decir? Que es un análisis diferencial de las diferentes modalidades del discurso. La arqueología también define unos tipos y unas reglas de práctica que son discursivas, que se atreven a dar a conocer las diferentes obras individuales de las personas. A veces las gobiernan sobre entero y las llegan incluso a dominar sin que se les escape algún otro aspecto teórico que también son determinados de alguna parte de la arqueología. Para finalizar, es una reestructura también de las diferentes formas que mantiene la exterioridad, una transformación determinada sobre el ser humano, dicho y escrito, y una descripción sistemática del discurso. Continuamos con la compañera Anay. Correcto, profe, muchas gracias. Con respecto a otro aspecto que se enmarca dentro del método arqueológico de Michel Foucault, él habla de las relaciones entre la ciencia y el saber, viéndola desde una perspectiva arqueológica. Lo primero que hay que decir es que el método arqueológico para Foucault no describe disciplinas, entendiendo esas disciplinas como ¿qué? Como un conjunto de enunciados que pretende producir conocimientos científicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pretende que hagan discursos coherentes, que sean demostrables y que sean institucionalizados. ¿Por qué? Porque ellas no fijan los límites de las positividades, como dice Foucault, y por ende no hay una correspondencia entre lo que son las disciplinas y lo que son las formaciones discursivas. Tampoco se puede hablar de positividades entre las ciencias que se hallan en un proceso de sucesión cronológica. ¿Por qué? Porque entonces surge una pregunta.
cuáles son las relaciones que hay entonces, si no son las normales o las que se conocen a nivel científico, cuáles son las relaciones. Y en este punto, con este interrogante, resulta bastante relevante distinguir, pásame la otra diapositiva, profe, por favor. Resulta relevante distinguir lo que se conoce como los dominios de cientificidad de los dominios arqueológicos. ¿Qué dicen los dominios de cientificidad? Estos simplemente solo se ocupan de aquellas proposiciones que son coherentes y que por ende están sujetas a ciertas leyes de construcción y que son fáciles de demostrar con una jerarquía ordenada y sistematizada. En tanto, los territorios arqueológicos que hacen, lo que él llama la arena arqueológica, atraviesa distintos tipos de textos. ¿Por qué? Porque el saber no ocupa tan solo las demostraciones, ya que también puede intervenir en reflexiones, en relatos, en reglamentos, o incluso esos relatos, esos reglamentos se pueden volver institucionales y se pueden convertir en decisiones políticas. En este sentido, Foucault habla o nos comenta de que la práctica discursiva simple y llanamente no coincide con una elaboración científica a la que puede dar lugar. Y en cambio, el saber que se forma no es ni siquiera un esbozo y ni siquiera un subproducto de una ciencia constituida. Las ciencias aparecen desde el punto de vista discursivo sobre un fondo de saber. Ahora, también nos habla de que es pertinente abordar lo que se conoce como las vinculaciones entre ciencia y saber. Y en este sentido es oportuno señalar que las formaciones discursivas se transforman al franquear o al hacer, al ocupar mejor, distintos umbrales. Estos umbrales ponen en marcha nuevas reglas y por ende, digamos que se van adquiriendo lo que él llama, la otra diapositiva, profe, especificidades diferenciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también nos ayuda a delimitar nuevas reglas y nuevos objetos, así como también nuevos conceptos, nuevas articulaciones y por ende nuevos criterios de selección, dando paso así a otras condiciones que presenta o que da la emergencia de los enunciados. Cambio, Foucault dice, en cada formación discursiva se reconoce una particularidad o una particular, mejor, relación entre lo que es la ciencia y lo que es el saber. ¿Ya? Y una de las opciones desde la descripción arqueológica que da Foucault para hacer esta distinción entre ciencia y saber consiste en mostrar cómo un discurso científico se inscribe y opera dentro del campo del saber. Es decir, cómo ese discurso recorta, o sea, a partir de pasos, recorta, selecciona y modifica elementos del saber. En este sentido, ¿qué dice? La ciencia se localiza en el saber, pero hay que tener claridad en que a pesar de que estar localizada en el saber, en ningún momento quiere o pretende reemplazarla, ¿ya? Y mucho menos agotarla. Por eso la ciencia se constituye sobre un fondo de saber. Es decir, es el fundamento, es el piso teórico que tiene toda ciencia. La siguiente, profe, por favor. Ahora, también Foucault aborda otro concepto u otra perspectiva que es de la historia de las ideas a la historia del discurso. ¿Qué se dice en este sentido? Para comprender en cierta medida lo que han aparecido en cierto tiempo y lugar, una ciencia, una teoría, un concepto, algunas verdades, primero hay que atender las relaciones sociales que hicieron esos discursos que fueran enunciables y que fueran visibles. Es decir, el contexto social en donde se dieron esos discursos. ¿Para poder qué? Para poder situarlo en lo que Foucault llama algunas situaciones o relaciones de poder, ¿ya?
dentro de la formación de esto, de la historia de las ideas, Foucault dice que lo que se ha descrito con el nombre de formación discursiva son, lógicamente y en sentido estricto, apenas un grupo de enunciados, y que la formación discursiva, por tanto, es un sistema enunciativo general al que obedecen un conjunto o un grupo de actuaciones verbales, que son un sistema que no es el único que lo rige. ¿Por qué? Porque obedece a otros sistemas que, lejos de reemplazarlo o agotarlo, lo que hacen es que los complementan. Y lógicamente, según las dimensiones de esos sistemas, lógicamente se va a desarrollar un campo lingüístico e incluso dentro de otro marco. ¿Por qué? Porque el saber está ligado directamente al poder y los discursos se relacionan con otras prácticas que pueden llegar a ser extradiscursivas. Y estas prácticas extradiscursivas, ¿qué nos permiten hacer? Obviar deliberadamente la diferencia, la referencia de voluntades individuales para poder llegar a lo que Foucault habla sobre una historia del pensamiento, una historia de las ideas y, lógicamente, una historia del discurso. Entonces, se considera desde este punto de vista en el dilema teórico-metodológico entre la tarea de realizar una historia de las ideas o la elección de una descripción arqueológica, como lo llama Foucault. ¿Qué hace él para desestimar esto? Simplemente hace uso de varias razones, de distintos tipos de análisis producidos por los historiadores desde las ideas. En primer lugar, ¿qué hace? La otra diapositiva, profe. En primer lugar, mientras se hace dentro de ese proceso de la historia se busca interpretar en el discurso aquellos elementos que podría decirse que lo trasciendan, o sea, que vayan mucho más allá y, lógicamente, que sean manifestaciones en un sentido ubicado, pero que esté, ¿cómo se diría? Que esté fuera de él, ¿ya? En segundo lugar, habla de una descripción arqueológica que aborda el discurso, como le digo, desde una exterioridad, desde fuera del mismo. Y en tercer lugar, nos habla de que la descripción arqueológica no lo toma o no toma la obra como una unidad. ¿Por qué? Simplemente porque considera que las reglas de formación discursiva atraviesan las obras individuales. Y por último, para rematar, ¿qué hace, qué dice o qué plantea Foucault? Mientras la historia de las ideas marcan distinciones entre lo original y lo innovador, y sobre todo lo que ya está dicho, desde el discurso, lo que se pretende es describir lo que él considera o lo que él denomina regularidades de los enunciados, que no son otra cosa sino un conjunto de condiciones en las cuales se ejerce la función enunciativa y discursiva al mismo tiempo. La siguiente, profe. Foucault nos habla de, en pocas palabras, por decir, en cuanto a lo que él considera la arqueología del saber, desde dos formas de hacer historia. Dos formas que son claramente diferenciables en la manera como se hace historia. La primera es una forma tradicional, que enfatiza la continuidad de las grandes unidades históricas y los procesos que nosotros ya conocemos. La segunda, él hace referencia o lo que denomina una historia nueva. ¿Qué pasa con esa historia nueva? Lógicamente, esta fija su atención en detectar las interrupciones que se dan dentro de esa historia tradicional o dentro de esas unidades que tiene la historia tradicional. Entonces, él concluye desde el punto de vista de estas dos maneras de ver la historia, de que se desataría o se mostraría lo que él considera una mutación epistemológica. ¿Por qué? Porque él habla de que esa mutación epistemológica de la historia operaría ¿en qué sentido? En un desplazamiento desde el documento como memoria hacia el documento concebido como un monumento en el cual se desplegan todos los elementos
para que el investigador pueda aislar, reagrupar, relacionar, reorganizar el discurso y, lógicamente, la teoría histórica. Entonces, de este modo, algunos efectos que surgen en la concepción tradicional de la historia se pueden desatar o se pueden desarrollar, lo que mi compañero Carlos va a expresarles a continuación, lo que Foucault llama obstáculos para que se pueda dar la arqueología del saber. Entonces, Carlos, continúa. El micrófono está apagado, Carlos. Ok. La siguiente, compañero. Muy buenas noches para todos. Vamos a la siguiente, a ver los obstáculos de la epistemología basado en los escritos de Gaston, Foucault y Bourdieu. Son los autores que hablan sobre esta temática principalmente. Primero, como es de costumbre, de mi costumbre, siempre hacer un marco, un contexto de la temática a tratar. La ontogénesis, donde surge estos obstáculos epistemológicos o del saber, o de la arqueología del saber, parte de la metodología arqueológica que propone Foucault y Gaston en su artículo. Es al construir un nuevo método en contraoposición a los modelos establecidos anteriormente, cuando se analiza la historia del pensamiento o cuando se llega a hacer un abordaje investigativo de la historia y del conocimiento como tal. Se necesita, para Foucault y Gaston, dice que se necesita hacer una nueva deconstrucción, una resignificación de esas concepciones antiguas, y de ahí parte la concepción que ellos plantean, que son los obstáculos del método arqueológico y dentro de ellos los obstáculos epistemológicos. Continúe, compañero. Tenemos entonces aquí también, él plantea el concepto del saber. La primera deconstrucción es cuanto al saber. Dice que el saber es considerado como el pensamiento implícito en una sociedad en particular. Este saber es anónimo, es específico de un lugar, de un tiempo y de una perspectiva, configurado por reglas de formación y transformación. Esas reglas son propias de ese entorno, de ese contexto, en condiciones de posibilidad. Ese saber, para Foucault, ese saber es una posibilidad, es una herramienta, es unos insumos para configurar nuevas teorías, prácticas y ciencia, pero no es la ciencia en sí. Entonces, es la base para partir. Y de ahí hay un concepto que él trata que se llama el acto de conocer, que implica desarmar aquellos conocimientos. El acto de conocer es acercarse al saber y desarmar los conocimientos previos, los que ya existen, esos conocimientos que han sido impuestos como de manera absoluta e incuestionables. Para esa acción, ese proceso, es lo que él llama acto de conocer. La siguiente, compañero. Ok, otro obstáculo. Tenemos que ver, ahora él habla en este contexto de los obstáculos epistemológicos o de la arqueología del saber. Para él, los obstáculos parten de ese conocimiento, de cuando se llega, cuando tiene la intencionalidad del conocer del saber, hay una serie de trabas en el proceso investigativo y acto de conocer. Esas trabas, esos elementos, esos factores que impiden llegar a un verdadero conocer, es a lo que él llama obstáculo epistemológico o de la arqueología del saber. Estos obstáculos, él hace la advertencia, no son de tipo externo, sino más bien de tipo interno al sujeto, son propios del sujeto. Son dificultades que se presentan al propio sujeto que investiga, que se acerca al objeto fenoménico. Entonces, esos obstáculos tienen que ver con necesidades, con un entorpecimiento y unas confusiones que se presentan alrededor de esa investigación. Ahora, ¿por qué él considera esto un tema de vital importancia dentro de la investigación? Puesto de que estos obstáculos causan estancamiento, retroceso, inercia, entorpecen la verdadera investigación, el verdadero conocer. Aquí dice que no, cuando una persona ejerce
el derecho, es el acto de conocer. Este acto, este proceso no es apacible, no es pasivo, sino por el contrario, es una acción activa, es una acción violenta. Inclusive él habla de la violencia del acercarse a este contexto de caos, de confusión, de ambigüedades, y que no tiene establecido un orden claro establecido, sino ambigüedad y indeterminismo. Y que una de las funciones del sujeto que conoce es el de romper con esas premoniciones, esas prenociones o esos saberes previos, ese conocimiento que ya estaba establecido en la sociedad. Compañero, entonces él plantea que el problema científico, continúe compañero, debe ser planteado a través de problemas, una problemática. Entonces aquí el compañero hace tres obstáculos. Ok, Gaston y Foucault establecen tres obstáculos. El primero es el de la continuidad. Ellos consideran que el conocimiento no es continuo, sino al contrario, es discontinuo y hay que hacer una ruptura. Existe una ruptura en esa continuidad histórica, en esos fenómenos, en la tradición, en la influencia, en la mentalidad. Y uno de los ejercicios que debe hacer un investigador es el de construir y tenerla, todos esos conocimientos supuestamente continuos, tenerlas en suspenso y hacerle un abordaje de manera cuestionada. Continúa, compañero. Ahora, ¿a qué se debe eso? Se debe a las reglas, a la perspectiva y al tiempo establecido en de cada fenómeno. El segundo obstáculo tiene que ver con la concepción de sujeto. Ok. Según la investigación anterior, dice que el sujeto tiene una percepción objetiva, está fuera del objeto que él va a investigar y hace una observación totalmente objetiva. Para Foucault es todo lo contrario. La percepción del sujeto que conoce debe ser una constitución subjetiva. O sea, hay que salvaguardar la soberanía del sujeto frente a este fenómeno a investigar y poner en duda la posibilidad que el hombre tenga la posibilidad de llegar a conocer y a enajenarse del sujeto conocido. Por favor, la siguiente. Aquí dice que el sujeto es un resultado de un entramado de diferentes relaciones. Las relaciones son las que hacen la construcción. Finalmente, Foucault propone como el tercer obstáculo para llegar a conocer o para ejercer de manera eficiente la metodología arqueológica del saber, es el obstáculo de la concepción de la verdad. La concepción clásica de la verdad es descubrir una autenticidad del ser. O sea, según la percepción clásica, la verdad es conocer el ser cuanto ser, la autenticidad, conocer la génesis, el origen y la evolución de las cosas. Entonces se plantea como una verdad absoluta. Él considera que no, que la verdad es socialmente construida y compartida, no es una verdad determinada y que emerge de diferentes relaciones sociales y concretas en un contexto específico de fuerzas y poder y de resistencia, y que estas relaciones están imbricadas, están contrapuestas unas a la otra en forma de red. Y todo esto Foucault lo plantea dentro de un contexto de la complejidad, de la teoría emergente de la complejidad. Muchas gracias, compañeros. La última lámina, vamos a mirar, a observar finalmente la bibliografía.